Buenas noches a todos y a todas. Hoy aquí en el Instituto Cervantes, ¿no? Hoy es el último día del mes del orgullo LGTBIQ+. Inauguramos hoy nuestro ciclo Manuel Puig, Literatura, Cine, Traducción y Adaptación. Tenemos el honor y la enorme alegría de dar comienzo a este programa con el debate 50 años del beso de la mujer araña de Manuel Puig. Es además un verdadero privilegio recibir hoy en nuestro centro al profesor José Amícola. Muchas gracias, José. Destacado académico, crítico literario e investigador y gran conocedor y enamorado de la obra de Manuel Puig. Así como la poeta, escritora y académica Amara Moira, cuya presencia enriquece especialmente este encuentro. Este ciclo continuará con otros diálogos que reunirán a destacados especialistas de diferentes ámbitos. El próximo 8 de julio, el investigador Juan Fiorini, que nos deleita con su presencia aquí, y la cineasta Sofía Torre conversarán sobre la obra de Manuel Puig en un encuentro que irá seguido de la proyección de la película Boquitas Pintadas, dirigida por Leopoldo Torres Nilsson y basada en la novela homónima del autor. Posteriormente, el día 15 de julio, el traductor Sergio Molina y la directora de la Mostra Internacional de Cine de San Pablo, Renata de Almeida, mantendrán una conversación sobre los procesos de traducción y adaptación cinematográfica seguida de la proyección del beso de la mujer araña dirigida por Héctor Babenco. Esta sesión también servirá para rendir homenaje a este extraordinario cineasta brasileño-argentino, fallecido hace 10 años, cuyo legado artístico continúa siendo una referencia imprescindible para el cine iberoamericano. Finalmente cerraremos este ciclo el día 25 de octubre con una sesión especial de nuestro club de lectura dedicado al beso de la mujer araña en la Biblioteca Francisco Umbral del Instituto Cervantes de San Pablo. El beso de la mujer araña, al igual que el resto de la obra de Manuel Puig, trasciende las fronteras de un país, de una lengua y de una época. Su literatura constituye un extraordinario testimonio de la universalidad y la vigencia de un autor que supo explorar con una sensibilidad única cuestiones como la identidad, el deseo, la libertad, la memoria y las revelaciones humanas. Su legado nos invita aún hoy a mirar el mundo desde una perspectiva más abierta, diversa y profundamente humana, cuestionando las convicciones sociales y reivindicando el poder transformador de la literatura y del arte. Quisiera agradecer muy especialmente el apoyo de la editorial Todavía, así como de las productoras HB Filmes y Lasca Producciones, cuya colaboración ha hecho posible la realización de este ciclo. Muchas gracias a todos y ya le paso la palabra al profesor. Gracias. La tercera novela, The Buenos Aires Affair, elaboración de un esquema en cierto modo tradicional de un género muy popular que es la novela policial o policíaca, naturalmente con los tratamientos y con las temáticas y las obsesiones del mundo cinematográfico y un poco el mundo urbano, porque todas estas novelas son un poco novelas urbanas. Están insertas más o menos en una geografía concreta de ciudades y de una vida más o menos urbana. ¿Qué nos diría Manuel Puig acerca de esta novela? Bueno, después de las dos primeras que trataban así de más recuerdos de la infancia en el pueblo, traté el mundo de Buenos Aires. Aparecen en esta novela una serie de voces que son un poco como las voces de referencia o los puntos de partida, que son nada más que Joan Crawford, Dorothy Lamour, Marlene Dietrich, Jean Harlow, Greer Garson, Norma Shearer, Hedy Lamarr, Susan Hayward, Bette Davis, algún ídolo argentino también de la época. Mecha Ortiz. Mecha Ortiz, exacto. Y la última de las novelas de Manuel Puig es El beso de la mujer araña. Esta es la cuarta por el momento, supongo que hay una quinta en camino, de eso ya hablaremos. Está construida sobre una serie de películas contadas por un recluso a un compañero. De manera que son dos personas que están en una misma celda, una de ellas es un activista político, el otro es un homosexual, y los dos se dedican a contarse películas. En efecto. Y este es un procedimiento que tiene además una fuerza extraordinaria. Mira, muchos me han preguntado por qué
por qué la elección de esos dos personajes, ¿no? Y de algún modo pienso que es una continuación de mi tema de siempre, ¿no? Yo necesitaba que uno de los dos protagonistas defendiese el rol clásico de la mujer sometida. Y bueno, para que esto tuviera lugar hoy, ¿no? ¿Qué mujer, qué tipo de mujer? No se me ocurría un tipo de mujer que todavía estuviese aferrada a ese sueño, ¿no? De la realización amorosa mediante la sumisión. La sumisión. Entonces, en cambio me pareció que un homosexual con fijación femenina, ¿no? puede todavía, como no logra realizar la experiencia, ¿no? puede todavía creer en esa ilusión, ¿no? y defender ese rol. Y para el otro protagonista necesitaba un personaje dialéctico, alguien abierto a la discusión, ¿no? Y por eso la elección de los protagonistas. Hola. Bueno, esto va a ser una absoluta improvisación, ¿verdad? Sí. Una buena improvisación. Nos vamos a pelear un poquito. Claro. ¿Tú te quieres tirar alguna primera idea? Me encanta ese video, no conocía. Primero de todo, fue una sorpresa descubrir que se pronuncia Puig, porque no hacía idea de eso. Creo que nunca escuché a nadie diciendo ese nombre, entonces pensaba que era Puig. No, nosotros en la Puig. Argentina y él mismo Sí, en la Argentina maravilla. decimos Puig, castellanizado completamente. Creo. Y me encantó la presentación que él hizo, estos pocos minutos hablando de los dos personajes, y pienso que vamos a discutir un poco aquí. Una cosa es lo que Puig quiso hacer y la otra cosa es lo que él hizo. El resultado. Eso, entonces pienso que él creó un monstruo, algo como pensaba tal vez en crear ese tipo de homosexual que reivindica la sumisión, pero quienes han leído el libro van a ver que es una sumisión muy particular y que casi revoluciona la idea o invierte la idea de una sumisión. Entonces, yo quería hacer un esquema de la que tengo en la cabeza. Bueno, he trabajado la obra desde hace 40 años, ¿no? En el 1981 conocí a Manuel Puig en Alemania, estuvo una semana en la universidad donde yo trabajaba en ese momento y lo invitamos, entonces tuve la oportunidad de dialogar con él y mostrarle la ciudad alemana de Gotinga, donde estábamos, y él estaba muy entusiasmado con los vídeos, que en ese momento era cosa nueva. A mí me parecía una cosa inútil, pero bueno, él decía, bueno, puedes detener el video y ver un vídeo 100 veces, que era lo que él hacía, ¿no? Bueno, la idea que quiero darles tiene que ver con un esquema en el que estuve pensando. El entrevistador aquí comete un error cuando dijo los dos protagonistas se cuentan filmes. Es uno el que cuenta. Y eso no es un dato menor, porque Molina, el Marica, Villa, digamos,
tiene en sus mangas, digamos, un arsenal muy diferente del de Valentín. Entonces, para los que no han leído el libro, no me voy a referir a la película, me voy a referir a la novela, que es de 1976. Entonces ya hay que dirigirse a esa situación de una novela completamente multifacética. Y esto es lo que quiero dibujar un momentito para que vean las dificultades de una novela que, por otro lado, tiene mucho que ver con la cultura popular, pero que también es muy intelectual, ¿no? Me gustan los rombos y esta figura es un rombo, y ahí tenemos a una mujer sumisa, entre comillas, Molina, y un Valentín intelectual, activista político, agitador político, y tenemos una afuera que poco a poco el lector, la lectora se van dando cuenta que también existe, que son las autoridades de la prisión, que están ejerciendo una presión sobre Molina y sobre Valentín, ¿no? Y luego tenemos una cosa muy extraña para una novela, que son las notas al pie, que supuestamente explican por qué Molina es Molina. Y del otro lado, esto podría ser la parte oficial, si uno piensa el afuera también como un tipo de realidad, ¿no? Las notas al pie están constituidas por libros, resúmenes de libros conocidos como Freud y otros, ¿no? Y la parte que yo llamaría de fantasía o ficcional serían entonces los films que cuenta Molina. Pero hay otra cosa muy interesante que responde también a un mundo del subconsciente, que son los delirios que los dos personajes tienen entre medio de su relación, entre los diálogos, porque la polenta que comen los dos está dosificada con drogas para una artimaña de las autoridades de la pensión para hacerlos hablar, para que se traicionen a sí mismos. Molina va cambiando de actitud, no lo sabemos al principio, pero de espía especialmente puesto allí en esa celda para que saque algo de la actividad guerrillera de Valentín, termina también siendo conquistado por el mundo de Valentín. Pero en la otra punta de este rombo quería poner un personaje que está a caballo de las dos cosas, que es una nota al pie que es inventada. Entonces, como hacía Borges con las notas al pie, inventadas, tenemos en la Argentina una tradición que recicla Puig, que es crear una doctora supuestamente danesa a la que le inventa el nombre Anneli Taube. Pero cuando uno entonces se pregunta cómo está mezclada con las notas de Freud y de Marcuse y de Altman y de tantos otros sexólogos, esta doctora inventada, uno ve que aquí hay ficción. Hay ficción, y entonces estamos a caballo entre esta fantasía del adentro con que equivaldría a los delirios y a los films. Bueno, esta es para empezar, para situarnos en esa, digamos, difícil organización de la obra que
hace, a diferencia de la película, un texto múltiple y que da mucho para pensar. Digamos, El beso de la mujer araña es una obra que uno puede leer muchas veces, ¿no? Ya. Sí, hablo un poco. No, es curioso eso porque, bueno, dijimos que vamos a pelear porque yo simplemente odio a estas notas de pie de página. Tengo ganas de sacar el libro por la ventana cuando las leo, son muy malas. No sé, tal vez cumplieron, hubo un papel, un rol para ellas en los años 70 y quiero escuchar justamente a Mykola para entender un poco de eso. Tal vez servían para, porque ellas traen una discusión sobre qué es homosexualidad, cómo se explica la homosexualidad desde un punto de vista psicoanalítico, las más variadas explicaciones son todas. Son lecturas que hoy no se sustentan, creo. Entonces hay algo de un intento de hacer, no sé, discutir sexualidad, sexología. Es algo fuera de la literatura. Las notas parecen fuera de la literatura, sí. Y a veces me parece que no contribuyen en nada con la trama. Entonces, cuando me preguntan algo sobre ellas, les sugiero que ¿no? les salten estas notas que no traen casi nada quiero algo, bueno, conocer un poco de eso. El Puig dijo que no estaba conforme con esas notas. Esto es sabemos, etcétera. Pero a mí lo que me interesa es, las notas son, ahora estoy de acuerdo, anacrónicas, tienen que ver con el 76, han pasado 50 años y esto es mi preocupación ahora, es decir, ¿qué es lo que ha sucedido? Tú eres un individuo de esta época y en ese sentido no puedes comprender una época en cuando había que justificar una orientación sexual. Entonces, al mismo tiempo, en el 69 había sucedido lo de Stonewall. En el 71 Manuel Puig había cofundado un frente de liberación homosexual en Argentina con Perlonguer, que ustedes también conocen, y con otros, pero finalmente se salió de ese grupo, como se salió de muchas otras situaciones de barricada. Yo creo que porque, y esta es una tesis mía, que Puig, a diferencia de Perlonguer, no quería presentarse como un escritor absolutamente gay, sino que quería escribir una obra múltiple, donde la cuestión gay es una faceta, pero que no insume toda la producción. Entonces, en el 76... la situación de las dictaduras, como sabes, y todo era muy, muy especial y daba la sensación que eso debía ser explicado. Ahora, ¿a quién explica? Explica no la homosexualidad, sino la mariconería, porque allí se dice, bueno, un individuo que imita la conducta materna y desdeña la agresividad paterna, va a tener tales y tales características. Pero mi lectura actual, coincidiendo con la tuya, se basaría en pensar que la parte de abajo del texto, o sea, las notas, es de alguna manera contrariada por la parte de arriba. Es decir, en la parte de arriba nosotros tenemos que Molina
y Valentín llegan a un acto sexual. Entonces, esas notas no explican de ninguna manera la actitud de Valentín. Y eso para mí es un punto interesantísimo. Al mismo tiempo, la doctora Anneli Taube, que es el personaje inventado, está viendo un futuro de revolución social, etcétera. La novela, el ensayo que habría escrito esta supuesta ensayista y doctora sexóloga es Sexualidad y Revolución. Bueno, estamos también en la barricada. En un sentido, toda la novela tiene que ver con otra cuestión, que es en qué medida las izquierdas de nuestros países sudamericanos desdeñaban la colaboración de los maricas o de los homosexuales a partir de los estereotipos, en el sentido de que lo femenino no podría resistir la lucha, etcétera, etcétera. Y de hecho, las primeras mujeres que actuaban en la guerrilla servían para servir café a los varones guerrilleros, pero hasta que en un momento dado las mujeres empezaron a tomar las ametralladoras y la cosa cambió. O sea que los años 70 son en las cuestiones de género terriblemente importantes. Creo que hay una divisoria de aguas y para mí el año de 1976 es también una vuelta de página. Si recordamos, y me suelo repetir, que es el año del primer tomo de la historia de la sexualidad de Foucault. Y en ese sentido también es una obra que abre un mundo nuevo. Y las preguntas que han salido por ahí, bueno, es que ¿cómo Puig se daba cuenta de todo esto? Bueno, una característica de los grandes creadores, que saber otear el horizonte y adelantarse, ¿no? Y la nota al pie que le falta a la conducta de Valentín, la voy a leer a continuación, porque Puig muere en julio de 1990 y queda en prensa un articulito muy breve que se titula El error gay. Y ese texto, si no lo conoces, te va a gustar. ¿Cómo se llama el texto? El error gay. Error. Y apareció en una revista de no larga duración, como son las revistas, que se llama El Porteño, de Buenos Aires. Y bueno, él lo había escrito y apareció en septiembre del 90, o sea, 2 meses después de su muerte. Y ese artículo empieza así: la homosexualidad no existe. Es una proyección de la mente reaccionaria. Lamentablemente creo que en materia de sexo somos todos bastante reaccionarios. Me explico, estoy convencido de que el sexo carece absolutamente de significado moral trascendente. Aún más, el sexo es la inocencia misma. Es un juego inventado por la creación para darle alegría a la gente. Pero solamente eso, un juego, una actividad vegetativa como dormir o comer, tan importante como esas funciones, pero igualmente carente de peso moral. Es banal, moralmente hablando, por lo tanto la identidad no puede ser definida a partir de características sexuales, ya que se trata de una actividad justamente banal.
los homosexuales no existen. Existen personas que practican actos sexuales con sujetos de su mismo sexo, pero este hecho no debería definirlos porque carece de significado. Entonces, ¿Y para esto mí, es de quién? ¿Quién escribió eso? Puig, Puig. Ah, perfecto. ese Puig increíble. nada más que es póstumo. Y la cuestión es que yo diría que esta es la nota que le falta Sí, a la esta conducta. nota es diferente. A la Esta conducta haría de sentido Valentín. el beso. A mí, Nicola, me gustaría mucho que hablaras un poco del contexto del libro, porque creo que no conocimos tanto en Brasil. Primero, me parecía que este era un libro que hablaba de la dictadura de Argentina, pero se publicó casi cuando empieza la dictadura de Argentina. Entonces, ¿podrías decirnos un poco sobre eso? De cuándo sale, dónde sale, cómo sale. Me preguntabas hace un momentito que creías que la dictadura en el 76 ya era de larga data. En realidad la dictadura, esa dictadura, porque hemos tenido muchas, es del marzo del 76 y a mitad de año la novela que tratamos sale en España y inmediatamente fue prohibida en Argentina. ¿Qué está retratando? Bueno, está retratando cuestiones que estaban sucediendo unos años antes en la Argentina, es decir, había guerrilla ya en la Argentina unos años antes y justamente los militares toman el poder en 24 de marzo de 1976 con el presupuesto de que los gobiernos elegidos por el pueblo no pueden hacer frente a la guerrilla. Entonces, que solamente los militares van a sanear el país, y eso es lo que empieza en el 76 y que, bueno, es la peor dictadura del continente en décadas, ¿no? Los brasileños también tuvieron dictaduras, Sí, claro. pero digamos que es una deformación del hecho de gobernar que padecemos los latinoamericanos. Sí, pero es interesante eso que sale en España en el año que empieza, entonces no habla de una experiencia de la dictadura formal, oficial. Aquí en Brasil tenemos libros sobre dictadura desde un punto de vista LGBT, Sí. pero fueron escritos al final de la dictadura, que empieza más temprano en Brasil, en 64, sí, oficialmente, pero sí, también se puede decir que antes de eso ya había una dictadura gobiernos aquí. autoritarios, Entonces, sí. hay una continuación, sobre todo cuando pensamos en cuestiones de sexo y género. Claro. Y eso es interesante de pensar. Hay incluso una novela brasileña que tiene casi espeja de alguna manera El beso de la mujer araña, que es Stella Manhattan, no sé si conocen, de Silviano Santiago, un gran crítico literario de Brasil y escritor. Está vivo todavía, tiene casi 100 años, creo. Y él escribió una novela de una... dijiste marica, pero Molina no se llama de marica, se llama de loca. Y es divertido, los nombres que vamos inventando para nosotras a lo largo del tiempo. Y loca es algo que une un poco Brasil y Argentina, porque tenemos también la persona de la bicha loca aquí. Entonces, bicha loca y la loca de Argentina es divertido. Y en Stella Manhattan tenemos una loca que se va a Nueva York y allá empieza ser perseguida por el gobierno de Estados Unidos, que cree que ella esta marica es una espía de los cubanos, y los comunistas creen que ella es una espía de Estados Unidos, y ella se jode todo el tiempo,
un poco como Molina también. Entonces es muy interesante y se publicó en 85, 9 años después. Y interesante este clima de paranoia que había en ese momento de comunismo, LGBT y gobiernos dictatoriales. Es algo en común entre las dos novelas. Pero es interesante que es algo anterior. Es como si Puig estuviera escribiendo algo sobre eso se va a pasar aquí. Esto empieza a pasar. Esto ocurre en toda Sudamérica, América Latina. Esto va a ocurrir acá. El olfato de los artistas. Sí. Bueno, la otra cosa que no quería dejar de mencionar, según mi lectura, tiene que ver con la relación mutua de Molina y Valentín. Podemos pensar en la M de Molière y la V de Varón, ¿no? Cada uno desde un polo antagónico que se va, según mi lectura, confundiendo, se va fusionando. Para mí la idea del libro es la idea de fusión de posiciones antagónicas y en ese sentido me gusta pensar que hay aquí diálogo, como ustedes saben, constante, sin indicación de quién habla, o sea que los lectores tenemos que... al principio adivinamos muy fácilmente porque el discurso de una marica y de un marxista son completamente diferentes, pero a medida que haya una mayor comprensión, a medida que cada uno de ellos baje los puentes, nos vamos a tener que pertrechar de algunas notitas y ponemos al costado M o B para decir quién toma la palabra. Y el beso es para mí el símbolo de esa fusión. Y da la casualidad que entonces quien titula la novela es justamente el marxista, con el discurso del marica, porque en algún momento Valentín le dice, vos sos la mujer araña, y a partir de eso pasa al título. Pero hay otro punto que descubrí en el texto donde podemos hablar de una fusión que es tremendamente lírico, tremendamente poético y dulce, muy dulce, cuando se habla de un lunar. Lunar es en portugués sinal na pele. En el siglo XVIII las mujeres se pintaban un puntito negro porque cerca de la boca eso era exótico. Y en un momento dado, en el capítulo 11, cuando la relación ya es muy estrecha entre los dos prisioneros, Molina dice lo siguiente: ahora, sin querer, me llevé la mano a mi ceja buscándome el lunar. ¿Qué lunar? Yo tengo un lunar, no vos. Sí, ya sé, pero me llevé la mano a mi ceja para tocarme el lunar que no tengo. Es decir, hay allí la confusión de dos pieles, de dos personajes que están mutando y buscando cada cual ubicarse en una identidad sexual. ¿Qué te parece la cita? Muy interesante este capítulo, me parece hermoso. ¿Por qué no me gustan las notas de pie de página? Porque dicen el contrario del texto. Hay en la novela un análisis
hermoso de cómo cambian las percepciones de género, nuestros deseos, cómo nos hacemos otras personas en circunstancias diversas. Y el texto es un poco engessado. ¿Cómo se dice engessado? ¿Ah? Engessado, ¿cómo se dice engessado? Es un texto duro. Duro, muy duro. No. Sí, entonces, y aquí, por ejemplo, en la parte de la lunar me encanta, pero me encanta una otra partita, unas páginas antes, cuando van a hablar sobre las que llamé de normatividades de género. Molina, al mismo tiempo que es una persona que rompe con las normas de género, es una reaccionaria de género. Hay una junción, dos cosas muy juntas que son muy interesantes. Y va a haber este fragmento. Sí, pero mira, mis amigos han sido siempre putazos como yo, y nosotros entre nosotros, ¿cómo decirte? No tenemos demasiada confianza porque nos sabemos muy miedosos, flojos, y siempre lo que estamos esperando es la amistad o lo que sea de alguien más serio, de un hombre, claro. Y eso nunca puede ser, porque un hombre lo que quiere es una mujer, y todos los homosexuales son así. No, hay otros que se enamoran entre ellos. Yo y mis amigas somos mujer. Esos jueguitos no nos gustan. Esas son cosas de homosexuales. Nosotras somos mujeres normales que nos acostamos con hombres. Entonces es una charla muy divertida de una persona que... aquí no se puede decir que Molina es una travesti como las travestis que tenemos hoy en día. Es una persona que está en una zona gris, ¿se dice así? Una zona gris de identidades, algo que se está transformando, es una época en que se está descubriendo que podemos ser otras cosas, que el genital con que nacimos no necesariamente, no obligatoriamente nos hace con que tengamos que ser hombres o tengamos que ser mujeres. Y ella, Molina, esa loca, está en ese punto. Entonces, a veces se trata en el masculino, a veces se trata en el femenino, a veces es mujer, a veces nunca es hombre, es loca pero no hombre. Hombre es Valentín, ¿no? Y a ella le gustan los hombres. Y incluso un poco más adelante habrá un momento de la pesadilla de una loca, de una bicha, que es ¿cuál? Que el hombre de veras, como ella dijo, le dé ganas de hacerse el pasivo en el sexo. Entonces, para probar. Entonces, una hora Valentín llega a Molina y pregunta, pero y no podemos cambiar los roles. Y ella, no, yo soy mujer, tú eres hombre. Claro. Pero lo lindo es que en el texto se polemiza con la situación y es el marxista Valentín quien dice, bueno, tal vez sería posible cambiar los roles. En ese sentido, Valentín, como intelectual, ve mucho más allá, ¿no? No creo. Esto es un punto interesante para discutirnos. Sí. Me recuerdo, por ejemplo, de una conversación que tuve con Glauco Matoso, que es uno de los militantes históricos del movimiento de Brasil. Y él me dijo que en los 70, cuando empieza el grupo Somos en Brasil, Lampião de la Esquina, y hubo con el movimiento homosexual en Brasil la idea de una sexualidad revolucionaria. ¿Qué sería eso? Tenemos que romper con los roles sexuales, no hay pasivo y
activo, no hay mujer y hombre, hacemos todas las cosas, cogemos con todo el cuerpo, entonces todo el cuerpo es un órgano sexual. Y Glauco dijo, esto es hermoso, muy bonito, pero me encantaba ser una persona pasiva, me encantaba la humillación, entonces la cuestión del sadomasoquismo, y parece que esto no tenía lugar en una propuesta de revolución sexual de ese tipo. Y creo que eso está en juego aquí. Entonces, Molina tiene todo un poco, es algo muy consolidado, que se puede hacer, que no se puede hacer. Y Valentín se está permitiendo imaginar otras posibilidades y rompe con todo. Y no sé, hay algo que parece muy bonito, la idea de un cambio de deseo. Ahora somos más libres, podemos experimentar otras cosas, podemos ser otras cosas, pero es interesante que ni siempre conseguimos salir de nuestros deseos. Por supuesto, pero hay otro punto en que Valentín no solo piensa en el cambio de los roles, sino también que se pone en la piel del otro y le dice... prométeme que no te vas a dejar humillar. Y basurear, que no te vas a dejar basurear, tratar como una basura. Y esto me gusta mucho porque les quiero leer ahora una obra muy anterior, que es muy significativa en la literatura argentina, donde encontramos una situación en algún sentido similar. Me refiero a El juguete rabioso. En este año se cumplen 100 años del juguete rabioso de Roberto Arlt, que era de 1926. Para los fanáticos de la obra de Roberto Arlt, que hay muchos, esta sería una de las primeras obras urbanas, una novela urbana que trae naturalmente la fuerza de Buenos Aires a la literatura. Y allí el protagonista, Silvio Astier, un adolescente, en una noche de desaventuras, va a una pensión de mala muerte a ocupar una cama en un cuarto y... intempestivamente aparece otro personaje en la misma habitación. Y ese personaje es un marica. También es interesante porque no hay, un diálogo, y ese diálogo tampoco tiene como en el caso del beso de la mujer araña, las indicaciones de turnos de habla, pero está matizado con expresiones del narrador. Les voy a leer enseguida una página para que comparemos lo que ha sucedido en esos 50 años antes del beso de la mujer araña. Y allí nos enteramos, el lector se entera de que el dueño de la pensión está de acuerdo con el marica para hacerlo venir cuando hay un muchachito apetecible y hacerle compartir la habitación para que pueda tener una noche de sexo así casual. Y naturalmente lo interesante para nosotros es la reacción del protagonista Silvio Astier. El pasaje que quiero leerles está pensado, narrado por el protagonista. Arrastrándome, me empujó al borde del lecho y se sentó a mis pies. Sí, soy así, me da por rachas. Su mano se apoyaba en mi rodilla. Me da por rachas. Era profunda y amarga la voz del adolescente. Sí, soy así, me da por rachas. Una pena miedosa temblaba en su voz. Después su mano cogió mi mano y la puso de canto sobre su garganta para apretármela con el mentón. Habló en voz muy baja, casi un soplo. Ah, si hubiera nacido mujer. ¿Por qué
será así esta vida. En las sienes me batían las venas terriblemente. Él me preguntó, ¿cómo te llamas? Silvio. Decime, Silvio, ¿no me despreciás? Pero no, vos no tenés cara. ¿Cuántos años tenés? Enronquecido le contesté, 16, pero estás temblando. Sí, ¿querés? Vamos. De pronto le vi, sí le vi. En el rostro congestionado le sonreían los labios. Sus ojos también sonreían con locura. Y súbitamente, en la precipitada caída de sus ropas, vi ondular la puntilla de una camisa sucia sobre la cinta de carne que en los muslos dejaban libres largas medias de mujer. Lentamente, como en un muro blanqueado de luna, pasó por mis ojos el semblante de imploración de la niña inmóvil junto a la verja negra. Otra imagen que él tiene. Una idea fría. Si ella supiera lo que hago en este momento, me cruzó la vida. Más tarde me acordaría siempre de aquel instante. Retrocedí huraño y mirándolo despacio le dije, andate. ¿Qué? Más bajo aún le repetí, andate. Pero, andate, bestia, ¿qué hiciste de tu vida? De tu vida. No, no seas así. Bestia, ¿qué hiciste de tu vida? Y yo no atinaba a decirle en ese instante todas las altas cosas preciosas y nobles que estaban en mí y que instintivamente rechazaban su llaga. El mancebo retrocedió, encogía los labios mostrando los colmillos, luego se sumergió en el lecho y mientras yo vestido entraba a mi cama, él, con los brazos en asa bajo la nuca, comenzó a cantar. Bueno, la diferencia, 50 años ya hasta Puig hacen que tengamos un Molina y Valentín en otra relación completamente distinta. Lo lindo de este pasaje es que también está en un cuarto cerrado y que hay como una no escapatoria, ¿no? Entonces el heterosexual se ve confrontado a una realidad que no conoce, que es nueva para él, y la rechaza desde sus patrones morales. Y bueno, Valentín va a reaccionar diferente, ¿no? Este es el punto cuando me recuerdo del habla de Glauco Matoso, es que la violencia puede ser goce también, idealmente sería hecha con consentimiento, como discutimos de una manera ética, algo como yo concordo que me trates de esta manera, que me basures, pero hay, en ese momento no había cómo hablar de consentimiento, y a veces se creaba una idea de afirmación, de identidad por medio de la violencia. Entonces la marica se ve afirmada en ese lugar cuando tratada de manera sumisa. Entonces, y me recuerdo, por ejemplo, un libro de una escritora muy interesante de Brasil, Cassandra Ríos, que en 68 publicó una de las primeras historias con una protagonista travesti, y a esta protagonista era hermosísima y seducía a un montón de hombres y ellos no sabían que ella era travesti y ella solamente les decía en el momento del sexo. Y si en ese momento el tipo descubría y aceptaba, ella le descartaba, le descartaba porque era un maricón. Entonces, ¿qué ella buscaba? Ella buscaba un tipo que le pegara con fuerza, que le casi matara, porque solamente así ella sabría que fue deseada como una mujer.
si el tipo la aceptara, ella iba a pensar que él percibió que yo era una travesti, entonces eso no es en serio. Entonces el deseo de ella era ser maltratada, violentada, y es complejo eso, porque... Muy complejo, y bueno, es la mujer sumisa Me de la parece que Molina hablaba. es parecida con eso. Hasta cierto punto, porque Molina... Limpió la mierda de Valentín. Sí, pero no por mujer sumisa, sino porque Molina, entre tanto, está moviendo los hilos. Molina sabe mucho más de la situación. En un momento dado, Valentín le dice, bueno, nosotros aquí estamos libres de toda presión. Qué iluso, ¿no? Libres de toda presión porque podemos decidir cosas, etc. Pero Molina sabe que él es un espía y que está cambiando de bando, que es un tránsfuga. Y entonces está inclusive... trayendo comida para engañar a las autoridades, etc. Todo ese juego, que luego se transforma en que realmente cambia de bando, hacen de él no la mujer sumisa que nosotros esperamos, ni tu ejemplo. No es una mujer que se va a dejar golpear. Digamos, la mujer que se deja golpear es un perfil de mujer que está realmente muy extendido en todas las sociedades. Y son realmente mujeres que se dejan golpear porque ahí ven, como tú dijiste, la ubicación de mujer, se reconocen en ese puesto, ¿no? Pero Molina es muy complejo. Sí, no, seguro. Y hay algo de un cambio de... están inventando nuevas identidades en ese momento, nuevos nombres. Y hay algo en ese libro también que me parece central desde un punto de vista de hoy, que es cuando la disidencia se dice también, la disidencia sexual estaba aislada, segregada. La realidad era una, pero cuando se acerca de la norma no consigue continuar la misma. Y Valentín es el representante de la norma. Entonces, ¿qué digo? Están los dos en una misma celda. Y el hombre, a quien nunca tuvo pensamientos de hacer sexo con otra persona que él entiende como un hombre, pero que él también ve que es una persona que está empezando a buscar otros términos para definir qué es. Ahí, al convivir con ese tipo, con Molina, él también se transforma. Y eso me recuerda, por ejemplo, una autobiografía de una travesti brasileña que escribió su historia cuando estuvo presa en Roma, Fernanda Farias de Albuquerque, y publicó el libro, se llama Princesa. En italiano se llama Princesa porque era no, princesa, porque era el nombre de ella y le llamaban princesa. Entonces, en todos los idiomas se tradujo para un montón de idiomas y siempre princesa, en francés, en griego, en alemán, princesa, el nombre de la obra. Y era como el nombre de la persona en la calle. Y ella estaba presa en Roma, escribió su historia en el italiano que ella aprendió en las calles, un italiano macarrónico, muy terrible, bonito, hermoso. Hay frases como, yo sono quien soy. Un poco en italiano, un poco en portugués, maravilloso, mitad en cada idioma, cosas así. Entonces escribía así todo el tiempo. Y un intelectual que estaba preso junto con ella de las Brigadas Rojas, o sea, un tipo como Valentín, puso el texto en un italiano estándar, y ese texto se hizo muy famoso en Italia y se tradujo para un montón de idiomas. Y él en el prefacio escribió: cuando
vivíamos en la prisión y llegaron las travestis de Brasil, algo cambió en la prisión, porque empezamos a tener deseos que no teníamos, a tener pensamientos que no teníamos. Algo se confundió en nuestras cabezas cuando vivimos cerquita de estas otras personas que son tan diferentes y que nos parecían asquerosas y el opuesto del deseo. Esto es interesante. Algo se cambia cuando nos acercamos. Pero Molina también se cambia, porque cuando Valentín se cambia, ella ya no puede ser la misma, porque Valentín quiere experimentar de todo y a ella no, quiero ser solamente su mujer sumisa, pero una mujer sumisa que va a mantener el marido y él va a quedarse en casa sin hacer nada. ¿Quién es el sumiso de quién? Es un juego interesante. Claro, pero finalmente recuerda que sale Molina y lleva un aviso y termina sucumbiendo por una cuestión que tiene que ver con la idea de la guerrilla, etc. O sea que allí en ese final tenemos una nueva inversión, no hay más mujer sumisa, sino alguien que está colaborando con la guerrilla. Bueno, yo creo que sería buen momento para comenzar las preguntas y Mauricio seguro tiene la primera. O Juan. No, están grabando. Juan. A ver, ¿se escucha? Sí. Bueno, ¿de verdad necesitaríamos un micrófono? Es que están ¿Hace grabando. falta? Ah, sí, claro. Claro. Bueno, en primer lugar, ¿no? Qué lindo verlos, ¿no? Diferentes caminos ya nos llevaron a conocerlos. Y hay algo muy interesante en esa performance, ¿no? De un ideal, digamos, de feminilidad que sostiene Molina, que incluso cuando ella, por ejemplo, le propone a un mozo, ¿no?, de quien se había enamorado, que dejara el trabajo, que dejara todo para que viviera en casa y ella lo iba a sostener, ¿no? Y ¿qué feminilidad sumisa es esa que le propone a uno dejar de trabajar para quedar en casa, ¿no? La sumisión loca. Sí. Las locas. Sí, qué bárbaro, ¿no? Y bueno, me hizo acordar dos cosas, ¿no? Uno, que ese ideal de feminilidad se sostiene, o mejor, ¿no?, se basa en todas las configuraciones femeninas de los personajes de cine, ¿no? Que de todas esas mujeres heroínas, ¿no? La mujer pantera, la mujer zombie, la mujer Lenny la Maison, la mujer que se ofrece, ¿no?, una causa, ¿no?, para contra el nazismo, ¿no? Como en la película. Bueno, no hablamos de la película porque eso es otra De ninguna película, ¿no? tenemos que hablar No, ni hablamos es de la otra película, charla. porque todas las películas de alguna manera van a reflejar algo de ese ideal que sostiene ella. Bueno, aunque sabemos que ese terreno es algo más inestable que otra cosa, pero también me hizo acordar de una dimensión biográfica, ¿no? Y ahí ese es un problema, porque Puig a todo momento dice, ¿no?, que yo no tengo nada que ver con el personaje, no me identifico con el personaje es personaje, yo soy yo. Pero hay un texto de Tomás Eloy Martínez que comenta sobre un encuentro que tuvo con Puig, en que los dos estaban caminando por la calle y habían visto a unos obreros y había comentado algo, y ella comenta algo como, Puig, ¿no?, comenta, soy una mujer que sufre mucho, ¿no? Y todo lo que Puig, ¿no?, así dice, claro, otra performance, ¿no? Sí, que, bueno. yo daría todo para tener a un hombre que llegara en casa y encontrara la comida hecha y yo maquillada, vestida, con los rulitos. Y ella dice, y Puig dice al final, pero ya ves, pero ya ves, esto es un amor impuro.
Entonces es interesante cómo esa condena y al mismo tiempo esa libertad de pensar, de crear, ¿no? De pensar en una identidad, bueno, se figura también un poco en Puig mismo, ¿no? Y al mismo tiempo Puig parece un personaje contradictorio, como la entrevista de Lampião de Esquina, que es una cosa bueno, bárbara. tengo la teoría de que los escritores se psicoanalizan escribiendo la obra. Y en alguna medida yo creo que él, por supuesto que no tiene todo resuelto, Puig, autor, y está presentando elementos disímiles que no necesariamente son la posición a la que ha llegado, que es tal vez una posición a la que quiere llegar, pero no es la última. Con respecto a las películas de las que no dijimos nada, porque son un tema muy gordo, la cuestión es que lo primero que uno ve como lector inocente es que ellas son una especie de misa en abismo, de puesta en abismo, porque está en chiquito lo que va a suceder, en grande, o que es una declaración oculta, clandestina, del mismo Molina. La novela empieza con una frase, a ella se le ve que es algo raro, es un personaje raro, la mujer pantera. Entonces es como si se estuviera presentando, ¿no? Esa soy yo, además. Pero otra cosa que se me ocurrió últimamente, después de múltiples lecturas, es en qué medida las películas que Molina cuenta son al mismo tiempo un territorio de concientización propia. Digamos, Molina las cuenta eligiéndolas entre muchas otras. Son películas de clase B, ninguna es una película realmente buena. Son acá tenemos que pensar en cómo se interesaba Puig por el mal gusto, porque ahí había un territorio que él quería indagar, pero al mismo tiempo las películas le están diciendo también a Molina muchas cosas, y en ese sentido son como sueños que uno tiene del inconsciente, porque él las va supliendo y en ellas también encuentra cosas. En un diálogo incluso con Valentín, ¿no? Mientras cuenta la historia de la mujer pantera, ¿no? Con eso de entre la mujer pantera y la arquitecta, incluso, ¿no? Que Valentín le pregunta, ¿no? ¿Estás del lado de quién? ¿No? ¿Con quién te identificas más? Y ella, con la mujer pantera, yo siempre con la heroína. Y eso es bárbaro, porque se nota totalmente a partir de ahí todas esas configuraciones femeninas que se van presentando, que se van desarrollando mientras sucede en las películas, ¿no? Muy bien. Ese contar historia, ¿no? No, y bueno, aquí tenemos otro punto que me gustaría hablar un poquito, que hay dos cosas que odio en esa novela. Una son las notas de pie de página y la otra son mitad de las narraciones de las películas de Molina. Me parece incluso que a veces están ahí para, se dice en portugués, encher linguiça. ¿Cómo se dice eso en español? Llenar espacio. Para hacer rodeo. Es muy verborrágico, no cumple un rol muy preciso. No, sí que las dos primeras sí. La de Mujer Pantera. Cumplen. La de Mujer Pantera y la de la nazi son interesantes para discutir. Las últimas simplemente solo están ocupando espacio. Si quieres defenderlas, puedes intentarlo. Bueno, hay que ver que tienen todo el tiempo del mundo, etcétera, etcétera, pero digamos que es el momento de la comunicación y
comunicarse por la palabra significa un acto de amor también. Sí. Y en ese sentido, si te parecen extensas, es que los dos están dejándose llevar por el arte de la palabra. Y en ese sentido, si Valentín en el primer momento puede pensar que son banalidades, que lo distraen de los libros importantes que él tiene que leer, etc., después se va dando cuenta que allí hay algo más. Mismo en las últimas películas. Sí, digamos que las películas no son solamente banales. Digamos, hay muchas cosas en las películas. Creo que las dos primeras son interesantes, e incluso porque ponen a una loca que tiene que a quien le encanta una película nazi. Entonces es terrible, todo está terrible, y ella va a traer su visión sobre eso, y Valentín se queda enojado. Las discusiones son muy interesantes. Pero recuerda que las autoridades de la prisión son muy similares a los nazis. Entonces, de alguna manera, si aparece una película nazi, eso pone en jaque, aunque él primeramente no se dé cuenta, su posición en la realidad. Molina, sí, Leni. Leni es un poco Molina, porque Leni sí. Hizo un doble rol. Sí. Ahí, entonces también como Molina, porque Molina está ahí como espía y después se enamora y quiere dejar de ser una espía, y todo sale mal. Entonces hay algo interesante, pero esta película es interesante. La Mujer Pantera, hay algo de muy interesante también, sí, porque van a discutir género, identidad, y qué es una mujer, qué es un hombre. Los dos van a decir sus definiciones de hombre y son terribles las dos. Sí, pero hay una película que seguramente te parece inoperante, que Molina se la cuenta a sí mismo porque está enojado con el otro, etcétera, etcétera, que es el del aviador y la sirvienta fea, etcétera, etcétera, y el aviador ha quedado desfigurado, etcétera. Y en ese momento Molina se pregunta algo que es capital, y a mí me parece que está también en el libro: ¿qué sucede cuando nos enamoramos? Es decir, ¿qué tiene que tener la otra persona para que se haga un clic y produzca el enamoramiento? Y entonces eso queda sin contestar, pero todo el resto tiene que ver con esa pregunta, digamos, ¿por qué se enamora de Valentín? Entonces no es tan simple la cosa, y en poco está en la película. O sea que las películas están dando temas, y en muchos casos, ¿no? No, pero más preguntas. Pero creo que el libro podría tener mitad de las páginas. Fácil. Agradecer. E seria melhor. Não, só comentar, falando do Lampião da esquina, Celso Cury, Jorge Schwartz, obrigado pela presença. Então, se alguém tem mais perguntas, a gente continua. E a gente passou o livro da Mara também, a Mara, se quiser comentar depois. Bueno, aún sobre las películas, ¿no? Sí, hay películas que... Mire qué interesante, ¿no? Estamos hablando de películas dentro de un lenguaje escrito que simula el habla, ¿no? Qué bárbaro esto. Pero me parece que algunas de esas películas se hacen más largas, de verdad, ¿no? Pero al mismo tiempo
toda esa estrategia, esa manera de ir contando y de ir de provocar la interacción de Valentín, aunque Valentín diga, bueno, es una película nazi, es una porquería, y Molina, no, es porque lo que me encanta es el personaje, es porque, bueno, el tipo nazi es muy bonito, o el personaje es muy bonito, el personaje femenino es bonito, etcétera, ¿no? La parte romántica, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, además de ese triunfo de la comunicación, ¿no?, que está por detrás de la película, de las películas, de la manera como se cuenta y se forma, ¿no?, la interacción, también, bueno, no dejaría de ser interesante pensarlas como una estrategia justo para esa seducción de Molina dentro del propósito por el cual la han puesto en la celda, para obtener información, ¿no?, tal como después lo hace con la comida o con los intentos de envenenamiento, ¿no?, a Valentín. Y entonces se encaja Molina, de cierta manera, como una Sherazade, aquella que tiene que ir contando historia, contando la historia. Para de contar incluso en algunos puntos para continuar en el día siguiente. Como sí, no, pero hoy se acaba, mañana comentamos y después, incluso en el otro capítulo, pero ella comienza, no me habías terminado de contar la historia de la mujer, de la mujer pantera. Ah, sí, claro, y entonces ella retoma. Claro, pero al mismo tiempo que esa Sherazade, ¿no?, cuenta como este instrumento de seducción narrativa, ¿no? Y seducción justo viene, ¿no?, etimológicamente viene eso, ¿no?, de llevar, ¿no?, de conducir. Es una Sherazade que cuenta también películas para no morir al terror carcelario, al terror de estar ahí en la cárcel, al terror de que la haya arrestado no por una motivación política, sino por una motivación sexual, ¿no? Claro, no que el sexual ahí no sea político, todo será político, obviamente, pero dentro de la manera como la cuadran, ¿no?, bajo un código y que la ponen ahí en una cárcel y la meten justo le proponen, ¿no?, para que ella pueda librarse de meterle ahí a una celda con un tipo marxista para que obtenga información. Entonces, es una Sherazade que uno para obtener esta seducción y al mismo tiempo para que ella no muera. Sí, no, y es interesante cómo estamos hablando siempre de Molina como ella. Qué genial. Habla también de sí como ella a veces, y ese nombre termina en A. Entonces, pero él habla de sí también como él, como la. Hay una duda. Pero hay un momento que dice pero me gustaría incluso que hablar un poco de Molín Sherazade. dice, ¿no? Bueno, Sí. así que es un señor burgués y ella una señora burguesa. Sí, claro. ¿No? Bueno, Juan, deja el micrófono, por favor. Yo dejo, pero alguien hable, por favor. Alguien comente, por favor. No, pero está divertido. Amara. Estuvo perfecto. Que Juan ha trabajado mucho la obra. Pero la cosa de Sherazade, la idea es bárbara, que se estén contando películas, discutiendo estas películas, y hay momentos en que las películas son pasajes muy literarios, pero hay momentos en que se puede simplemente poner bla, 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 y continuar 2-3 páginas después y nada cambia en nuestra percepción de la novela. Entonces, este es mi problema. Estas partes es una mala Sherazade. Sherazade no sobreviviría contando una historia tan mala, contando una versión tan mala de los... ¿Ah? Sí, no tiene que sobrevivir, tiene que contar muy bien una historia, tiene que encantar, tiene que seducir, no seduce. Yo salté algunas páginas, todas las veces que intento leer ese libro, yo salto porque no se puede. Nunca conseguí leer todas las notas de pie de página porque no se puede. No es posible. Entonces es algo, hay una seducción que no funciona, y no creo que sea solamente conmigo. Cuando todavía, yo creo que todavía, o alguna editorial de Brasil
Brasil, me preguntó si quería escribir el prefacio del libro que iba a salir en Brasil. Yo les dije, voy a escribir, pero voy a insultar una parte de la novela. Y dijeron, no, déjalo. Buscamos otra persona. Me encanta la novela, me encanta el beso, pero ahí me gusta también hablar de las cosas que después de algunos tiempos podemos percibir como problemas de la... levantó la mano. ¿Qué? Levantó la mano. Mi curiosidad es si tú has leído el libro en español o traducción al portugués. No solamente Y mi curiosidad es si el hecho de no ser nativo del idioma perjudica, sea con notas a pie de página o no. Es un español muy sencillo, no creo que sea un problema. No. Es un español sencillo. No No perjudica, no. Sí. Es muy plano. Y no, en mi edición ideal sacaría las notas de pie de página, pero por lo menos las notas. Las películas, no es posible modificar el texto que Puig o Puig, no sé, ya no sé cómo se habla, escribió, pero las notas tal vez no sean más necesarias. Pero entiendo en el momento en que se escribió, las notas tenían un papel, un rol ahí de protegerse, de ofrecer un blindaje se dice, entonces esto trae una reflexión académica, intelectual, psicoanálisis, un montón de referencias, pero hoy en día no es necesario más y están ahí ocupando espacio. Claro, creo. pero tienes que reconocer que estos 50 años no han pasado en vano. Claro. Y que, bueno, los archivos de la memoria no deberían modificarse, eso está ahí. Lo peor sería que las notas fueran, que podría suceder, fueran tan pesadas que mandaran al diablo toda la estructura. Y todavía eso no está pasando. Digamos que la parte de arriba es lo suficientemente potente como para decir, bueno, tenemos este subsuelo que hay que aguantar o no, o hay que leer de diferente manera, pero no está complotando la riqueza de la parte de arriba. Amara, una pregunta. Tú y vos y Renan tienen un club de lectura LGBT. ¿Por qué has elegido El beso de la mujer araña? Sí, porque vamos a... No, estoy haciendo algunas críticas, pero no entiendan que no me gusta esa novela. Yo amo esa novela. Hay puntos incluso que no hablamos. Por ejemplo, los registros oficiales, las llamadas telefónicas que están escuchando y los registros de cómo hablan las locas. Es hermoso. En las páginas finales también hay un montón de cosas hermosas. El sexo que van a hacer, no sé si han leído, ya han leído la obra, pero el momento en que van a hacer sexo es hermoso. Las discusiones sobre qué es un hombre, qué es una mujer y cómo vamos a ver Valentín abriéndose para descubrir un deseo por Molina. Esto es muy, muy precioso. Bueno, hay algo que tampoco mencionamos que me parece que es muy particular en este autor, que es su capacidad del registro oral. Digamos, ningún otro argentino había sido capaz de convencernos en la escritura que eso era oral. Nosotros estamos leyendo un texto escrito, pero ese texto fluye oralmente de tal manera que nos convence, como un diálogo que está ocurriendo ante nosotros. Y eso también es un plus que tiene Puig. Claro. Voy a leer
a ustedes un fragmento de ese informe sobre las llamadas telefónicas cuando ya salió de la prisión. Entonces, llamó por teléfono a las 10:16, preguntó por Lalo y cuando atendió, hablaron varios minutos en femenino, dándose varios nombres diferentes que se intercambiaban a lo largo de la conversación. Por ejemplo, Teresa, Ni, China, Perla, Caracola, Pepita, Carla y Tina. El nombrado Lalo, ante todo, insistió en que el procesado contara sus conquistas en el penal. El procesado contestó que eran todas mentiras las cosas que se contaban sobre las relaciones sexuales en los penales y que no había tenido ninguna diversión. Prometieron verse el fin de semana para ir al cine. Cada vez que se llamaban por un nuevo nombre se reían. Entonces los cambios de nombre son muy divertidos. Entonces ahí toda hora se daban otro nombre uno a otro, hermoso, y van a haber un montón de notas así. Esto es muy divertido. Pero ¿por qué yo y Renan Quinalha, un activista aquí de Brasil, creamos un club de libro de obras LGBTI+, y el próximo mes empezamos un nuevo ciclo de obras LGBTI+, que hablan de dictadura o que fueran escritas en la dictadura. Y pusimos a El Beso como la última obra, porque tenemos 5 de Brasil, una de Argentina, son 6 obras muy importantes que van a hacer esa disputa de la memoria, cómo contar la historia de la dictadura y cómo poner LGBTs como algo importante en la historia de la dictadura de Latinoamérica, de las dictaduras de Latinoamérica. Por eso traímos, y es una obra que va a hablar de esas paranoias, de quién es espía de quién y quién está engañando a quién. Entonces hay algo muy, 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 muy chistoso y muy, muy, muy divertido en el texto que me encanta, y por eso traímos El Beso para nuestro club. ¿Más preguntas? Quienes quieren Olivia. entrar pueden escribirnos. Olivia. Por favor, yo voy no responder, yo voy a hacer otra pregunta, ¿tá? El título, El beso de la mujer araña, ¿se puede considerar una metáfora o una síntesis muy rica, muy inteligente de todo el drama o toda la novela, vamos a decir así, que se pasa en este periodo y en todo esto que Manuel nos cuenta? ¿Es posible? Sí, por supuesto. La idea con Manuel Puig es de utilizar los desechos de la cultura popular y entonces en Boquitas Pintadas o en otras obras los títulos responden no a lo que se correspondería con la llamada alta literatura, sino con aquella que es de baja estofa, digamos, y que a partir de los años 50, 60 habían sido popularizadas en el pop art, justamente, ¿no? Entonces hay allí el título es una cita de doble función. No solamente Valentín está citando a Molina, sino que al mismo tiempo el universo de Molina está hecho de frases hechas y de películas banales, y entonces aquí eso se puede recontextualizar, es decir, poner en otro contexto, porque ahora estamos lejos de lo trivial,
pero nació en lo trivial. Me gusta mucho también ese juego con la cultura pop y eso que no hablamos también, tal vez sea un momento para discutir eso. ¿Qué significa Puig poner a esa loca fascinada con una película nazi? Esa fijación también, que es una fijación por la autoridad, por ese deseo. Glauco Matoso va a hablar mucho de eso, de ese deseo por el opuesto. A veces, y hay una cosa, esa persona autoritaria que nos molesta, que nos pega, pero que deseamos también. Entonces es un juego dialéctico también y difícil de definir. No hay simplicidad aquí. Esto me parece muy interesante, que Puig ha elegido una película nazi para ser una de las películas que le encantan a Molina. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo entender eso? Sí, José, una pregunta, hablando de crítica genética. ¿Cómo ves que era el proceso de creación de Puig? ¿Cómo es que... No, hablando de crítica genética, ¿cómo crees que era el proceso de creación de Puig? La escritura, el proceso de escribir y crear. La experiencia mía fue tener que, cuando murió, tener que en los archivos ordenar todo el material que él había juntado. Y aunque había vivido en distintos países, había llevado páginas y páginas de borradores. O sea que escribía mucho y luego desechaba y iba puliendo, etc. O sea que es muy llamativo ver en esa edición que está aquí, donde tenemos las tachaduras, ¿no? Y como dato interesante del obrar de un autor como Puig, el primer nombre para Valentín había sido Roberto. Y entonces uno está pensando, bueno, ¿qué está funcionando en su maquinita especial para cambiar el nombre? Entonces vieron ese juego entre la M y la B corta, la idea de Valentín como valiente, es decir, empiezan a funcionar una serie de cosas muy interesantes que se van viendo en la cocina del autor, que pule constantemente antes de entregar la obra, ¿no? Me dijiste que Amico le había dicho que cuando dio la entrevista a Lampión, Puig no se dijo una persona homosexual. Fue Juan, ¿no? Juan, la historia de la entrevista. No se había dicho, sino que de varias maneras deslizaba. Sí, cuando se le preguntaba, pero tienes un novio, tienes una pareja, ¿cómo son los chicos en Río, no? ¿Y qué te parece, no? Y él siempre se desviaba, se esquivaba, porque de alguna manera parecía muy incómodo con el grupo, ¿no? Que lo entrevistaba. Y lo que es interesante es que al final de la entrevista, ¿no? Publican justo un trecho del Beso de la Mujer Araña. Como un ejemplo de literatura gay, o que va a tratar como una temática, ¿no? Que va a tratar como temática, y pone un trecho y ahí se publica un trecho del Beso de la Mujer Araña. Lo importante es que cada autor tiene derecho a posicionarse como quiere frente a su propia vida,
Y a Puig... y no era una crítica, era para entender el momento, claro. y cómo se posicionaba. Sí, pero bueno, una cosa es o tal vez ese error el texto que ha hecho. Les quiero mostrar, para hablar de otra cosa, las tachaduras en esta edición. Se ven los tachados de todas las... ¿Ves? Entonces, la contestación a Mauricio es que conoces este texto, ¿no? Bueno, deberías conocerlo, porque tiene que ver con todo lo que estás tratando. Crítica genética es una corriente que nació en Francia y que... especialmente a partir de los manuscritos de Flaubert. Flaubert dejó muchísimos bosquejos y entonces los críticos descubrieron que era muy suculento ese material, que valía la pena, y entonces empezaron a colectar, y hay unos archivos enormes, también los alemanes lo estuvieron haciendo, que colectan solamente papeles de bosquejos. Y lo gracioso es que eso tiene poca vida, porque a medida que trabajamos con computers, borramos y van quedando menos registros. Pero todavía, hasta Puig, la cantidad de material doble, es decir, donde se ve Borges, por ejemplo, y era otro que dejó mucho material. Y entonces es muy interesante para nosotros, los críticos empedernidos, ver las variantes y por qué se adopta una cosa y se deja de lado otra, ¿no? Pero bueno, eso es algo que trabaja solamente la crítica genética, y había una editorial en Francia, en la Universidad de Nanterre, que trabajaba con manuscritos dejados por los escritores, y hubo un convenio de todos los países latinoamericanos y de Brasil también para ediciones de algunos textos significativos. Y a mí me preguntaron, ¿se podía elegir hacer un texto con crítica genética con manuscritos de Puig? Y yo elegí, soy culpable de haber elegido no otra novela, sino El beso de la mujer araña, aunque había manuscritos de todas las novelas. Perfeito. Bueno, creo que podemos cerrar aqui, verdade? E a Mara, você quer comentar? A gente tem desconto da Todavia, que é a nossa parceira, vai dar 25% para todo mundo que quiser fazer a compra, é o cupom Cervantes25, então, a partir do dia 1º, todo esse mês. E tem um clube da Mara. Não, falei um pouquinho, já falei um pouquinho del club, que si se interesan ustedes, pueden escribirme o ver, hay un link en mi bio de Instagram. E o desconto é 225, né? Cervantes 225. Ah, 225 é outro. Sí. Y tengo algunos libritos también en portugués y en español, entonces podemos charlar después. Y es eso. Muito obrigado, muchas gracias. Mara, Curi, ¿no quieres hablar? Sí. Jorge, ¿no quieren hablar algo de Puig? ¿Que conocieron a él? ¿No? Sí. ¿No Celso. ¿Quieres hablar? ¿No? Bueno, Jorge. Sí, yo lo he conocido. Lo conocí en Nueva York. Me lo presentó Rodríguez Monegal. Vivía en un departamentito minúsculo. Y después vivió muchos años en Río de Janeiro. Unos 7, 8 años. Y curiosamente, de Río de Janeiro se va a Cuernavaca, en principio para operarse,
y quedó, como dicen, quedó en la mesa. Hubo en aquel momento muchas especulaciones de que hubiese muerto de SIDA, de AIDS. Pero no, parece que fue un problema médico. Tampoco se entiende por qué no se operó en los Estados Unidos y se fue justamente a México para operarse, ¿no? Tenía mucho miedo de los médicos. Entonces, yo la historia directa que conozco a partir de la familia es que en febrero había ido a Japón, invitado por la editorial japonesa, febrero de 1990, y había vomitado en todo lo que comía, etcétera, etcétera, pero no se hizo tratar en ninguna parte. Y justamente en julio lo agarró de golpe un malestar y en Cuernavaca no había suficientes clínicas de alta complejidad y lo trataron como si fuera una vesícula normal, pero eso venía muy atrasado y las operaciones biliares tienen que ser tratadas a tiempo, no cuando eso está ya muy avanzado. Sí, claro. En Río de Janeiro le escribió la última novela, Sangre de amor correspondido, que fue un affair que él tuvo con un albañil que trabajaba en el edificio de enfrente. Y me le llegó a presentar y realmente me pareció rarísimo el tipo. Inclusive, cuando sale la novela, ese albañil lo procesó, entró con un proceso jurídico, sí, porque se transforma en personaje y quería derechos. Así que tuvo todos esos líos. Ahora, es una persona increíblemente encantadora y uno siempre tiene que pensar cómo escribir, perdón, en la Argentina después de Borges. Es un verdadero desafío. Por eso yo creo que lo que Puig hizo, y era un perfeccionista, eso se ve en la elaboración de los manuscritos, ¿no? Era muy obsesionado con su mamá Amale y se la pasaban viendo películas juntos. Y un episodio que yo recuerdo es cuando Severo Sarduy viene al Brasil, lo va a visitar a Puig y quedó bastante desilusionado porque dijo que lo que tuvo que hacer es sentarse con Puig, la madre, y ver películas en la televisión. Así que son todas esas cosas de un periodo. Y realmente él se anticipó mucho a toda esta cuestión de discusión de género, que hoy es de lo más común, inclusive si no hay estos ingredientes ni se publica. Pero en aquel momento fue bastante revolucionario, inusitado, ¿no? Pero bueno, son de las pocas cosas que yo puedo agregar a mi conocimiento de Puig. Todo el mundo le dice Puig. Parece que es un apellido catalán y que en Cataluña se dice Puig, pero en la Argentina nadie dice Puig, y si decís Manuel Puig no van a saber de quién están hablando. Van a pensar que es Manuel Puig a vida, pero no, se lo conoce como Puig, ¿no? O por lo menos hasta que yo sepa era como se lo conocía. Celso. Bueno, solo agradecer a Mícola y a Mara por la explanación de todo eso, que fue hermoso. Y decir que yo fui presentado a Puig en los años 70, no me acuerdo en qué año fue, cuando vino a vivir en Río, y lo que se decía era que su carrera estaba terminada, porque cuando uno viene a vivir en Brasil, no es buen señal. Entonces empezó a participar de la vida de la corte carioca,
que es muy divertida, pero se hablaba de todo, de sus intimidades, de con quién estaba cogiendo, con quién estaba saliendo. Y eso Río es un poco así, es la corte carioca, ¿no? Gracias, Amícola. Gracias, Amara. Gracias.